Buenas noches. Lo que pasa es que no lo había conectado, imagínense. Yo pensando que era aquí Daniela, ya le iba a decir, Daniela, ¿qué pasó? No, era mi error. ¿Cómo están? ¿Cómo les va el día de hoy? Bien, me alegra saludarle. Quiero que por favor se ubique en Juan capítulo 15. Ubíquese en Juan capítulo 15. He titulado la enseñanza esta tarde, esta noche, si hay temor, hay egoísmo. Y digamos que ese es el resumen de la enseñanza, y con ese título tú ya debes tener claro lo que vamos a estudiar. Vamos a hablar del temor, pero vamos a indagar una causa que muchas veces es ignorada. Tan ignorada es que a veces no encontramos relación entre el egoísmo y el temor, pero hoy tú te vas a dar cuenta cómo una persona que es egoísta es temerosa indefectiblemente, y vas a entender por qué la mayoría, bueno, no la mayoría, todos nosotros tenemos temores. ¿Por qué tenemos temores? Porque en el fondo somos egoístas, todos nosotros tenemos esa tendencia. Vamos entonces a enfocarnos el día de hoy en esto. Y con eso yo voy a cerrar como toda no la serie de enseñanzas, pero sí como toda la descripción de aquello que nos genera temor, que debe ser trabajado en nuestras vidas. Nosotros hemos venido hablando de la incredulidad como una causa del temor. Entonces tú ya debes estar, si eres una persona temerosa, debes estar diciéndole: Dios, ayuda en mi incredulidad, aumenta mi fe. Pero si tú eres una persona que también le da más poder del que tiene a cosas que no deberías darle tanto poder, pues te vas a convertir en una persona temerosa, y pues ya deberías estar orando al respecto. Deberías estar diciendo: Señor, ayúdame a darle solamente fuerza y poder a lo que realmente lo requiere. Pero también hablábamos de la ignorancia como una causa del temor. Si yo no conozco las cosas, si yo no conozco a Dios mismo, voy a ser una persona temerosa. Así que yo necesito empezar a trabajar precisamente en eso, en mi ignorancia. También hablábamos, y eso es una quizás de las enseñanzas importantes que vimos, es que la idolatría también nos causa temor. Cuando yo tengo un ídolo, entonces indefectiblemente voy a tener miedo y voy a generar conductas temerosas, porque no quiero perder precisamente ese ídolo. Y como yo lo estoy adorando, indefectiblemente voy a volverme una persona temerosa. Todas estas cosas hemos visto que nos hablan del temor, y quiero cerrar eso hablando del egoísmo esta mañana, para que este domingo ya empecemos a ver la solución. ¿Para qué? Para el temor. ¿Cómo salimos de eso? Vamos a estudiar varios pasajes de la Biblia, pero vamos a estudiar precisamente cómo salir del temor. Pero quiero que terminemos entonces con esta parte, y antes de ir adelante quiero que tú cierres tus ojos y podamos nosotros orar para que sea la presencia de Dios hablándonos, visitándonos, y sea el Espíritu Santo hablándonos esta tarde, esta noche. Amén. Señor, aquí estamos. Como cantábamos, venimos a adorarte, pero también venimos a llenarnos de ti. Así que háblanos en este momento, que seamos enseñados, que seamos instruidos en tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre Celestial. Gracias porque podemos reunirnos, porque podemos ir a estudiar tu palabra. Ahora, enséñanos, háblanos, es lo que te pedimos, Señor. Amén y amén. Y vamos a leer Juan capítulo 15, versículos 12, 13 y 14. Juan capítulo 15, versículos 12, 13 y 14. Dice así el versículo 12, está hablando el Señor Jesús a sus discípulos. Este versículo está en el último discurso que da el Señor Jesús a sus discípulos, a partir de Juan capítulo 13 hasta el capítulo 16, incluso el 17, es un discurso muy largo que el Señor Jesús da a sus discípulos antes de morir, horas antes de morir. Y fíjese lo que Él le dice a sus discípulos, dice así: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Fíjese que ese versículo no habla por ningún lado del temor. Tampoco por ningún lado aparece la palabra egoísmo. No aparecen esas dos palabras. Pero tú y yo vamos a descubrir cómo el temor y el egoísmo están relacionados a la vez que estudiamos este pasaje. Y quiero que en primera instancia nos fijemos en el mandamiento. Entonces dice el versículo 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entre muchas cosas que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, una que aparece reiteradamente es el amor los unos por los otros. De alguna manera nuestro Señor Jesús estaba preocupado porque una vez que Él se fuera, empezaran las peleas y las disputas entre sus discípulos. Ya antes habían conflictos, ya unos querían ser los que estaban al lado de Jesús, sentarse en el trono a la derecha y a la izquierda. Y entonces el Señor Jesús repite varias veces en este discurso, desde el capítulo 13 en adelante, ese mandamiento: ámense los unos a los otros, ámense, ámense. Escuche algo importante: todo el que es un discípulo de Cristo debe amar a los demás. Y el mandamiento nos recuerda eso, Mateo capítulo 22, versículo 37, 38. Amar al prójimo como ¿a quién? Como a mí mismo. Pero no solamente eso está vinculado a todos los no creyentes y a todo el mundo, sino que con mayor razón debe darse entre ¿quiénes? Entre nosotros. Bueno, el Señor Jesús está preocupado por lo que pueda pasar una vez que Él se vaya, porque Él sabe lo que hay en el corazón de los hombres. Él sabe lo que surge. Y aquí ya podemos empezar a vislumbrar, aunque no se habla del egoísmo, empieza a surgir esa palabra. ¿Por qué no pudiera haber amor? O ¿por qué pudiera haber, le hago la pregunta de otra manera, ¿por qué pudieran generarse disputas entre los hijos de Dios? ¿Por qué pudieran generarse conflictos entre uno y otro? Pues una sencilla razón: egoísmo. Yo quiero lo que yo quiero, no quiero lo que Él quiere, quiero mi deseo, mi voluntad es la que deseo que se haga. Pero antes de ir y meternos en ese punto, fíjese ese mandamiento: amarse los unos a los otros. Ahora, hay una característica de ese mandamiento y ahí el mismo versículo nos lo da. El Señor Jesús dice en el versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La prueba máxima del amor es la entrega total, inclusive ¿hasta qué? Hasta la muerte. Esa es la prueba máxima del amor. Ahora, este tipo de sacrificio requiere un amor verdadero. Entregar la vida por alguien requiere amor verdadero. Y el Señor Jesús dice: no hay mayor amor que este, que uno entregue la vida por sus amigos. Y es lo que Él va a hacer al final. Él ya está anticipando lo que va a hacer en unas cuantas horas. Él va a dar su vida por sus discípulos, por sus amigos, por nosotros mismos. Y Él está demostrando con eso la magnitud y la veracidad, la realidad de su amor. Pero Él le está diciendo a los discípulos: ámense los unos a los otros. Y les está diciendo: no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Qué difícil, ¿qué es eso? Qué difícil. Quizás una de las cosas en donde más se evidencia el egoísmo es precisamente en la autoconservación, en el instinto de salvar uno su vida, lo que llamamos el instinto de conservación. Ahí es muy difícil dejar el egoísmo. Le cuento yo algo que me pasa. A nosotros, por ley, a los docentes o a los trabajadores públicos, yo creo que eso es a todos los trabajadores públicos, pero nosotros, los profesores de los colegios distritales, en caso de que haya un temblor, escuche esto, nosotros, si estamos en el colegio, no podemos irnos a buscar a nuestros seres queridos. Yo no puedo salir corriendo a buscar a mi esposa. Tembló, se cayó todo, yo no puedo salir corriendo. Tengo que estar pendiente ¿de quiénes? De los niños. Y hasta que no se salven todos, ahí sí no puedo ir a dónde. Pero yo cuando yo escucho eso y me dicen eso, yo digo: ¿cómo así? Pues ellos tienen papás que los cuiden. Yo voy a cuidar ¿qué? Lo mío.
Porque es muy difícil para nosotros precisamente pensar en entregar totalmente, inclusive la vida, por amor. O dar sin recibir algo a cambio. Ahí es donde se hace mucho más evidente. Y la calidad del amor que el Señor Jesús le está pidiendo a los discípulos es precisamente ¿cuál? Esa. Que usted tiene que estar dispuesto a dar su vida por sus amigos. Y quiero que piense un momento en eso. Oiga, dar la vida. Es muy fácil decir yo te amo. Eso es facilísimo. Ayer llevamos a alguien a la casa y entonces se bajó un niño y le dijo a mi esposa, chao pastora, te amo. Muy lindo, ¿no? Esperemos cuando crezca y a ver, entréguese, sacrifíquese por ella, su vida. Ahí sí ya quizás, no, yo no te amo tanto. Ahí, se necesita un amor verdadero. Otra manera de decirlo sería, se necesita nada de egoísmo en el corazón para poder entregar la vida por otra persona. Se necesita, ¿sí? Y es muy difícil. Ahora, quiero que pensemos un poco más en esto del amor antes de avanzar. Primera de Corintios capítulo 3 en el versículo 5, usted va a mirar en la casa, Primera de Corintios 3 es el capítulo del amor. No del amor conyugal entre los esposos, sino del amor fraternal. Es decir, ahí Pablo define lo que es el amor y cómo debería ser vivido. Y él dice, no busca lo suyo. En una parte de toda la descripción, el amor es sufrido, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, no hace nada indebido. Y dice, no busca lo suyo. Esa es otra manera de decir que no hay egoísmo en donde, en el amor. Ahora tú empiezas a descubrir entonces por qué estoy mirando este versículo de Juan capítulo 15 para poder hablar del egoísmo. Porque si a ti te dicen que tienes que amar a los otros y estar dispuesto a dar tu vida, necesitas no tener precisamente ¿qué? Egoísmo. Es lo que necesitas quitar de tu corazón. Pero qué difícil que es eso. El verdadero amor no busca lo propio. No busca satisfacer sus anhelos, no busca satisfacer sus deseos, sino busca el bienestar de ¿quién? Del otro. El bienestar del ser amado. Esa es la esencia del amor. Digamos que una mejor palabra para definir el amor sería dar, entregar. Eso sería una de las maneras de entender mejor el amor. Ahora, ya que entendemos un poco el mandamiento y lo que Dios está exigiendo y la calidad de ese amor, dar la vida, quiero que pensemos un poco en el egoísmo, quiero que pensemos en el temor. ¿Y cómo es que se relaciona esto con lo que hemos venido hablando ahora? Podríamos pensar que el egoísmo, una definición del egoísmo podría ser esperar que todo sea para nosotros. Una manera de pensar en el egoísmo es buscar la satisfacción de todos mis anhelos, sueños y deseos. Y entonces una persona que es egoísta no da para otras personas, espera recibir todo ¿para quién? Para él. Y si da es porque está recibiendo algo ¿a qué? O porque en un futuro obtendrá algo. No puede que en el momento no se lo den, pero dice yo hoy doy porque en 15 días me van a dar. Esa es realmente una persona que egoísta, realmente una persona interesada, es una persona que está dispuesta a dar no porque da, sino porque está esperando que recibir. Pero otra manera de pensar en el egoísmo, y quizás es una definición mucho más completa, que quiero que tú tengas presente, es que el egoísmo, escucha esto, es cuando tú te haces el Dios de tu vida. Escucha, es cuando tú mismo te haces el Dios de tu vida. Egoísmo, y esa es una definición mucho mejor que la anterior, porque nos permite ver cómo todas las demás cosas alrededor de mi vida se pueden convertir en egoísmo. Entonces, el egoísmo es que yo me convierta ¿en qué? En mi propio Dios. Egolatría. ¿Yo soy quién? El Dios. Así que yo busco satisfacer ¿a quién? A este Dios que se llama, en mi caso se llamaría Miguel Ángel. ¿Qué quiere Miguel Ángel? Entonces le doy a Miguel Ángel. Miguel Ángel está aquí, le voy a dar a Miguel Ángel lo que él desee. Yo soy el Dios. ¿Eso es qué?
Egoísmo. Y para eso, el egoísmo también tiene otra característica, que no necesariamente tú puedes esperar recibir algo a cambio, sino que puedes dar algo por egoísmo. Escucha esto. Tú puedes dar a alguien algo para obtener el reconocimiento de los demás, que finalmente es desprenderte para obtener ¿qué? Alabanzas, aplausos. Entonces, en realidad no estás ¿qué? Dando, sino que estás haciendo una transacción. Doy para que me den. Y entonces hay gente que parece muy amorosa, que da con generosidad pareciera, y uno dice, ¿cómo es de generoso? Es que ni egoísta, pero lo que esa persona está esperando escuchar es precisamente ¿qué? Esas palabras. ¿Usted cómo es de generoso? ¿Usted cómo es de bondadoso y dadivoso? ¿Sabes por qué la Biblia? Por eso es que dice Mateo capítulo 6, la Biblia dice, cuando vayas a dar tu ofrenda en el altar, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. ¿Sí recuerdas ese versículo? Pues ese versículo está dado es por una sencilla razón, porque nadie debe enterarse de lo que usted da para que usted no busque ¿qué? Alabanzas. Y dice, y si usted hace ayuno, por favor lávese la cara, no salga demacrado ni con cara de muerto de hambre, porque la gente le va a preguntar qué le pasa y usted va a decir, es que estoy en ayuno y llevo ya 30 días, pues todo el mundo lo va a admirar porque, uy, qué santo. Y entonces usted está adorándose ¿a quién? A sí mismo. Esa es la razón. Fíjese cómo es de el egoísmo, cómo se camufla, cómo es tan camaleónico. Porque yo puedo pensar que no soy egoísta porque doy todo, pero resulta que en realidad doy todo para recibir alabanzas a cambio. Y podríamos dar otra definición adicional a esto del egoísmo para que lo entiendas con lo que hablamos anteriormente. Y es que egoísmo es amor exclusivo y excesivo para con uno mismo. Amor excesivo y exclusivo para con ¿quién? Con uno mismo. Eso sería también ¿qué? Egoísmo, egolatría. Que tú te ames a ti exclusiva y únicamente, sin importar los demás. Todo esto que yo te estoy dando, quiero es que tú lo comprendas y ya vamos diciendo dos categorías, amor por un lado y por el otro lado ¿qué? Egoísmo. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se relaciona esto? ¿Cómo yo hago evidente que si hay egoísmo es porque hay temor? Perdón, si hay temor es porque hay egoísmo. ¿Dónde se evidencia esto? Bueno, ¿cómo es que puede ser posible que el egoísmo te llene de temor, de miedo? Y entonces recordamos el pasaje que leíamos en Juan. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Quién estará dispuesto a morir por sus amigos si no los ama? O se la voy a plantear de otra manera. ¿Un egoísta podría morir por otra persona? ¿Una persona egoísta podría morir por otro? Pues la respuesta es no, obviamente que no. ¿Cómo? Solamente se puede morir por alguien si uno ama. Así que en el lado opuesto del egoísmo está ¿qué? El amor, el amor. Y de esto vamos a hablar largo y tendido para solucionar precisamente esto del temor. Ya te estoy dando una clave. Si quieres dejar el miedo necesitas aprender a ¿qué? A amar. Pero vamos a mirar eso mucho más en detalle. Pero entonces, ¿cómo es que una persona egoísta está llena de temor? Te voy a dar algunas claves para que tú lo entiendas y examines tu corazón. Entonces mira la conexión. El egoísta teme perder. ¿Qué teme perder? Uno, lo que tiene. Todo egoísta teme perder lo que tiene. Si tiene una casa, si tiene un carro, su reconocimiento, su posición, su dinero, teme perderlo. Ese quizás es uno de los temores que más embargue a una persona egoísta. Y por eso su egoísmo ahora se evidencia en un ¿qué? En un temor. Y él va a cuidar su posición porque teme perder lo que tiene.
Su egoísmo lo lleva a no estar dispuesto a perder absolutamente nada de lo que tiene, pero además también teme perder aquello que puede recibir. ¿Sabe? Hay gente que vive en función de lo que le van a dar mañana. Hay gente que vive en función de lo que va a recibir en un futuro. Y hay gente que teme perder eso. Y entonces estará dispuesto a decir cualquier cosa, a mentir, a engañar, con tal de que, de no perder lo que puede recibir. Pero también el temor se hace evidente en que el egoísta no quiere dar. Por eso entonces él siempre espera recibir, y como espera recibir, tiene miedo de que alguien le quite. Y entonces surge la competencia, y la competencia viene de un qué, de un egoísmo, y ese egoísmo lo lleva a un temor que lo lleva a actuar mal en contra de otra persona. ¿Te das cuenta cómo el egoísmo me hace actuar por miedo? Hay gente que, por ejemplo, en el liderazgo se pone envidioso con otro, como que el otro líder empieza a irle bien, o tiene un don, predica bien, o tiene gracia para invitar a otras personas, y entonces el líder que estaba ahí antes empieza como que a tener envidia y empieza como a mirarlo mal y a hacerle el cajón. ¿Qué es lo que está evidenciando él? Temor de perder lo que supuestamente tiene, su posición como líder, temor de perder quizás el respeto de las otras personas porque ahora apareció uno mejor, y entonces ahora su corazón está lleno de ¿qué? De inseguridad, y eso es puro temor porque tiene un corazón egoísta. ¿Te fijas? ¿Te fijas eso? Otra clave, vamos a seguir acá. El egoísta además es idólatra, por eso teme perder su imagen. Una de las características que tiene una persona que es egoísta es que teme que en algún momento hablen mal de él. Teme que en algún momento digan malas cosas de ella. Esa persona teme que su nombre sea puesto en entredicho entre los demás, porque es que idólatra, así que su nombre nunca pudiera ser mencionado a menos de que sea para aplausos, a menos de que sea para alabanzas. De lo contrario, no, mi nombre no puede ser mencionado si es para eso. Teme perder su posición, su orgullo, teme exponerse ante los demás. Contar mis errores, que se den cuenta de mis errores. El temor lo hace ser un hipócrita, porque quiere mantener ¿qué? Una imagen, una apariencia de que todo lo tiene perfecto, de que todo está bonito, por lo tanto teme exponerse, no abre su corazón, por lo tanto esta persona teme la humillación, y quizás esa sea la ofensa más grande que una persona egoísta pueda sufrir, ser humillado. Quiero preguntarte en este momento, ¿qué es lo que tú temes? ¿Será posible que ese miedo a que hablen mal de ti sea producto de un egoísmo que hay allá, en lo profundo de tu corazón? ¿Será que ese miedo a verte humillado es producto de una idolatría, de una egolatría? ¿Tú te amas excesivamente a ti mismo? ¿Cuidas tanto tu imagen no porque haya que dar buen nombre y buen testimonio, sino porque simplemente de mí nadie va a hablar? ¿Qué es lo que temes perder? Tú tienes que indagar en tu corazón, en lo profundo de tu corazón, porque si hay egoísmo, por eso es que eres temeroso. Y tienes que quitar ¿qué? El egoísmo de tu corazón. Tienes que quitar ese ídolo que ahora eres tú. Ya no son otras cosas, sino ahora eres tú. El ídolo ahora eres tú. Y quiero finalizar con algo, y es el ejemplo de Cristo. Nuestro Señor Jesús, mencionaba yo ahí en Juan capítulo 15, dice: nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos, y nuestro Señor Jesús lo puso en práctica unas horas más adelante. Y si hay una persona que vivió en este mundo sin egoísmo, ese es nuestro Señor Jesús. Y quiero que miremos unos detalles, porque eso es lo que tú debes buscar en tu vida. Nuestro Señor Jesús
nos hizo a nosotros coherederos juntamente con Él. Usted ha leído Efesios, ¿no? Dice que con Él somos coherederos. ¿Sabe qué significa esa palabra coheredero? Copropietario, copropietario. ¿Se ha escuchado esa palabra copropietario? Es decir, hay dos personas que son propietarias, o tres, copropietario. Cuando dice que yo soy coheredero con Cristo, ¿qué está queriendo decir el apóstol Pablo? Que yo heredo lo mismo que Cristo hereda. Si el Hijo hereda todo el mundo, ¿quién lo hereda con Él? Nosotros. Solo si tú piensas en ese detalle, te vas a dar cuenta la falta de egoísmo que hay en Dios, que hay en nuestro Señor Jesús. Piénsalo. ¿A qué cuentos Él tenía que venir a compartir su herencia? Él pudo habernos salvado y no meternos en la herencia. Salvémoslos, papá, pero no nos metamos en la herencia. Al fin y al cabo son humanos y pecadores. Pero no, Él nos hizo coherederos juntamente ¿con quién? Con Él nos hizo coherederos. Eso ya tú ya tienes que pensar, eso es increíble. Esa es una de las evidencias de que nuestro Señor nuestro Señor Jesús fue totalmente sin egoísmo. Nos hizo coherederos con Él. Pero piensa otra cosa. Él renunció a su posición. Él era el Hijo de Dios. Y dice Filipenses capítulo 2, se humilló y se hizo siervo y se hizo obediente. Y Él no nació como el hijo de un rey, el hijo del emperador, no sé qué. Él nació, fue como el hijo de una persona en su pueblo, muy humilde, común y corriente. Se identificó con nosotros. Si alguien se humilló, ¿fue quién? Él. ¿Por qué temes la humillación tú? ¿Por qué Él, el nombre de nuestro Señor Jesús, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús, que es poderoso, es puesto en entredicho entre los seres humanos? Es humillado, es escupido, es vilipendiado, es maldecido el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Y Él por qué lo ha permitido? Él podría de tajo en algún momento, mientras alguien está pensando o apenas pronuncia una palabra en contra de su nombre, fulminarlo inmediatamente, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque Él no tiene temor de eso. Para Él, para nuestro Señor Jesús, eso no es ningún temor ni ninguna humillación. Eso no es bajo nada, para nada. Nuestro Señor Jesús perdió su dignidad. La dignidad de ser el Hijo de Dios, se hizo hombre. La dignidad de ser el Hijo de Dios y se hizo maldito entre los hombres. Porque el que colgaba en un madero era maldito. Perdió la dignidad de ser Hijo de Dios y se aguantó los escupitajos. ¿Por qué te preocupa entonces o te ofendes o tienes temor de ser humillado? ¿Por qué el miedo a eso? Si nuestro Señor Jesús lo hizo. Ahora, Pedro lo dice bien claro. Cuando usted sufre y es maldecido por causa de Cristo por hacer el bien, está bien. Eso es bendición. Pero si sufre por hacer el mal, no, eso no es ninguna cosa buena. No debiera estar ahí. Nuestro Señor Jesús no temió dar su vida. Y ahora quiero que pienses un poco en el martirio. ¿Sabes que el martirio es lo que sucede a los que son testigos de Cristo y no apostatan de la fe? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien por la violencia o por presión social o por algo de eso decide negar a Cristo, está apostatando de la fe y está demostrando que tiene más amor de su vida que el amor que tiene ¿por quién? Por Dios. Y volvemos ahí a Juan, y eso yo quiero que tú lo pienses un momento. Juan dice: nadie tiene mayor amor que ese, que uno dé por su vida por sus amigos. Tú no puedes dar tu vida a menos de ¿qué? De que ames. Pero nosotros
gracias a Dios, estamos en una circunstancia en donde no somos perseguidos por predicar el nombre de Cristo. Gracias a Dios en nuestro país, en esta ciudad, podemos reunirnos y no hay ningún problema, ningún inconveniente en alabar a nuestro Señor. Tú puedes decir que eres cristiano y nadie te va a... Pues de pronto le hacen uno el feo, pero nada más eso, ya. Gracias a Dios. Entonces, en estas circunstancias en que estamos nosotros, no vamos a tener que demostrar nuestra fe por la sangre. No vamos a tener que ir hasta las últimas consecuencias para demostrar que amamos ¿a quién? A Dios. Pero aquí es muy fácil entonces decir que amo ¿a quién? A Dios. No nos toca morir por nuestros amigos, pero ¿qué tal que nos tocara morir por quién? Por Cristo. Lucas capítulo 14 dice que ninguno que quiera ser mi discípulo puede amar más su propia vida. Dice, debe aborrecer padre, madre, esposa, hijos, hijas y aunque su propia vida. Nuestro Señor Jesús entregó su vida por amor a nosotros. No tuvo temor de entregarla. Claro que había angustia. Claro que morir no es nada agradable, pero Él asumió como correspondía. Fíjese en los hechos, no los vamos a leer, pero fíjese. Cuando lo fueron a apresar, Él no salió corriendo y no me lleve, no hizo un show ahí. No. Y le hago una ilustración. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesús fue llevado como cordero al matadero. Usted sabe, los corderos no lloran cuando los van a matar. Intente matar un marrano. ¿Se ha visto? Por eso es que toca pegarle primero un macetazo en la cabeza. Porque si no, usted no lo mata. Chilla como un tremendo. Nuestro Señor Jesús no hizo un show, sino cuando le dijeron vamos a morir, vamos. Llegaron los soldados, mire, eso está relatado ahí en los evangelios. Llegaron los soldados y preguntaron ¿quién es Jesús? Y él dijo yo soy. Y los soldados cuando escucharon que era escucharon que era él, se cayeron. ¿Sabe por qué se cayeron? Porque todo el mundo ante la muerte ¿qué hace? Sale corriendo, se esconde, dice mentiras. Aunque él mostró angustia y su debilidad, dijo que se haga tu voluntad, no tuvo temor de afrontarlo, entregar la vida. Pero yo quiero preguntarte a ti, ¿en qué circunstancia nos veríamos nosotros si nos pusieran la espada en la cabeza? ¿Ama a Cristo? Si lo sigue amando, le va a cortar la cabeza. ¿En qué circunstancias se vería usted? Mire, ¿por qué Pedro, Pablo y muchos mártires estuvieron dispuestos a morir? Y pareciera que desdeñaran la muerte. Ante la hoguera pareciera que el fuego no tuviera poder con ellos. Y antes se morían, quizás gritando de dolor, pero también cantando alabanzas a Dios. ¿Y por qué hacían eso? Porque entendían que su vida no valía más que su amor por ¿quién? Por Dios. Y tú tienes que pensar en eso. No se te está exigiendo la vida para demostrar tu amor por Dios, pero temes la humillación. Entonces estás amando más tu vida. Y nuestro Señor Jesús no amó su vida por la humillación. Se permitió ser humillado, menospreciado, tenido en poco. A veces nosotros nos ofendemos si alguien no nos saluda como debía saludarnos. Es que usted no sabe quién soy yo, ¿se ha visto la gente? Nosotros nos ofendemos por eso. Y el Señor Jesús sí que tenía motivos para ofenderse. Le decían a él los fariseos, ¿y usted en nombre de quién viene? Casi que si usted quién es, usted qué viene a hacer acá. Y él no se indignó, sino que siguió adelante, siguió haciendo lo que debía hacer, sin temor al rechazo, sin temor a perder. Perdió su posición, la entregó él mismo. ¿Tú qué temes perder? Si eres una persona egoísta, el temor va a llenar tu corazón. Si eres una persona egoísta, ególatra, que se ama a sí mismo más de lo que debe, vas a temer la humillación, vas a temer que te ultrajen, vas a temer que te menosprecien. Eso para ti va a ser la peor ofensa. Y ante la perspectiva de que eso pueda darse, vas a reaccionar. ¿Por qué? Para evitar un temor vas a reaccionar. Pero tienes el ejemplo de Cristo, y Pablo dice en Filipenses,
haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Despójese de todo el egoísmo, despójese de eso, llénese de amor y va a ver cómo el temor va a desaparecer. Aparte que está ganando algo grandísimo. Si se quita el egoísmo, está quitando una de las cosas más grandes y de las barreras más grandes que tenemos nosotros para amar a Dios. Pero como estamos hablando en el tema del temor, solamente es que tú quites el egoísmo y vas a ver cómo muchas cosas que te atemorizan van a empezar a desaparecer, van a quitarse de un lado, vas a dejar de temer esas cosas que a veces pasan en nuestros corazones. Entonces, mi hermano, lo que tú tienes que hacer es evaluar tu corazón. Puede que esta noche aquí estés pensando, pero yo no me veo tan egoísta. Bueno, muy bien, pero quizás si eres incrédulo, o quizás si tienes otros ídolos, o quizás si ignoras y tienes ignorancia, no conoces bien a Dios, o quizás le das más poder a otras cosas que no debieras darle, más poder del que deben tener, y entonces estás lleno de temor, o quizás si eres egoísta. Sea la razón que sea, nosotros estamos llamados a ser libres del temor. La Biblia dice que nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y hoy tú tienes que dejar de ser egoísta. Si eso es lo que llena tu corazón, tienes que cambiarlo. Todos nosotros somos egoístas, en mayor o en menor grado. Todos nosotros luchamos con el egoísmo, porque queremos nuestras cosas. En algunos eso se ve más evidente porque son, como decimos así, como tacaños, ¿no? Eso mejor dicho, comen solos y antes a escondidas y todo eso. Uy. Pero el que hace eso no es el único egoísta. Hay gente que puede comer con los otros y aún así ser un egoísta en otro asunto y hasta más grande que el otro. No nos engañemos. El egoísmo es un pecado que está tan camuflado en nosotros que tenemos que sacarlo de nuestro corazón. Y ahí colocar ¿a quién? A nuestro Señor Jesús. Amén. Póngase en pie, por favor. Y quiero que cierres tus ojos y ve pensando y evaluando tu corazón. Nosotros hemos hablado de muchas cosas acá. El egoísmo, la ignorancia, la idolatría. Hemos hablado de la incredulidad. Y si tú eres una persona temerosa en un sentido pecaminoso, debes desarraigar eso de tu corazón. Dice Primera de Juan que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, y en ese temor ya hay condenación. Escucha eso. Así que tú no debes permitir que haya un foco de idolatría, un foco de incredulidad, un foco de egoísmo en tu corazón que luego te vaya a generar temor. No lo puedes permitir. Necesitas tratar eso. Señor, aquí estamos ante ti. Padre Celestial, por favor, ayúdanos, mi Señor Jesús. No nos damos cuenta y a veces somos egoístas y estamos llenos de ambiciones y deseos. Nos amamos de una manera pecaminosa. Perdónanos, Señor, por favor. Perdónanos. Y quita toda idolatría que haya en nosotros, todo egoísmo que haya en nosotros, toda incredulidad, Señor. Quítala, por favor, Padre Celestial. Haznos libres, Señor. Queremos, como tú, mi Señor Jesús, estar dispuestos a entregar todo, a dar todo, aún nuestra propia vida, por amor. Enséñanos a amar. Por favor, Padre Celestial.
Enséñanos a amar, Señor de los cielos. Quita de nosotros el egoísmo y haznos libres entonces del temor. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdanos. Aquí estamos, mi Señor Jesús. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros y lo que harás, Padre Celestial. Gracias, Padre de los cielos. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Y dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.